Capítulo 1. Introducción. Sohan, un discípulo que quería aprender sobre motivación. El maestro de karate. Cuentan que un maestro de karate lograba una gran motivación con sus discípulos. Nadie sabía cómo lo hacía, pero el maestro conseguía que todos practicaran y se comprometieran con la disciplina. Un día, uno de sus discípulos, Sohan Bego, le preguntó: Maestro, algún día quiero ser como usted, un gran maestro de karate. Conozco bien la disciplina, pero lo que no entiendo es cómo se hace para que todos estén motivados con el karate. ¿Qué hace para motivarnos? Cuénteme su secreto. Cálmate, lo aprenderás con el tiempo, respondió el maestro. No es muy importante para mí saber qué hace para motivarnos, insistió el discípulo. ¿Y tú, Sohan, estás motivado?, preguntó el maestro. Por supuesto, me encanta hacer karate. ¿Y qué es lo que te motiva? Lo disfruto, gozo haciendo mis patadas y golpes. Me da una sensación de ser competente, la libertad y además me da paz y armonía. Pero quiero saber cómo hace usted para motivarnos. El maestro le ordenó que regresara a practicar y le dijo que con el tiempo aprenderás sobre la motivación. Pasaron un par de meses y el maestro reunió a todos sus discípulos y les dijo: a partir de hoy vamos a empezar un concurso mensual para distinguir al mejor karateca de nuestro grupo. Las peleas serán en 2 semanas. A partir de ese momento, los discípulos se veían más motivados aún. Se quedaban hasta madrugada practicando y se veían una energía enorme entre los aprendices. Se acercó Sohan, el discípulo que le había preguntado por la motivación meses atrás, y le dijo: Maestro, usted es un verdadero genio de la motivación. El maestro se limitó a mirarlo sin mostrar ninguna expresión en su rostro, como si sus palabras volvieran atravesado su mente sin ser escuchadas. Llegó el día de las peleas y los discípulos querían ganar a toda costa. Algunos hasta daban golpes no permitidos en las reglas con tal de ganar. Otros perdían sus batallas, salían con rabia, odio y envidia. Los que quedaban con competencia se alegraban por haber ganado, pero ahora practicaban con rabia, con miedo a perder. Al final de la semana de competencia, Sohan se coronó como el discípulo vencedor. Terminado el evento, el maestro les pidió a sus discípulos que regresaran a practicar y les comunicó que la siguiente competencia será en un mes. El maestro se acercó a Sohan y le dijo si estaba motivado, a lo que Sohan respondió: ¿Cómo no voy a estar motivado? Me siento grandioso, he vencido a todos y tengo el galardón de campeón. ¿Pero qué pasará el próximo mes que tengas que pelear de nuevo?, preguntó el maestro. Practicaré con más fuerza para seguir siendo el mejor. Debo ganar, cueste lo que cueste, respondió el discípulo. El maestro se limitó a escuchar al discípulo sin mostrar la más mínima emoción. Pasó el tiempo y las competencias empezaron a realizarse todos los meses. Después de ganar el primer concurso, Sohan no había vuelto a ganar en la escuela de karate. Se vivía en un ambiente tenso, competitivo, de miedo al fracaso, de poca amistad y de envidia. Nadie colaboraba y los discípulos practicaban a solas, para que el resto no pudiera ver sus nuevas técnicas. El maestro se acercó a Sohan y le preguntó: ¿Y ahora estás motivado? Claro que sí, dijo Sohan con seguridad. ¿Y qué te motiva?, le preguntó el maestro. Me motiva el deseo de volver a ganar el galardón del mejor, mencionó Sohan en un tono soberbio. ¿Y qué pasó con tu motivación anterior? Antes te motivaba el karate porque lo disfrutabas, gozabas haciendo patadas y golpes, te daba una sensación de ser competente, de libertad, y además te daba paz y armonía, le dijo el maestro. Sohan se quedó sin habla, intrigado, no sabía qué responder. Sabía que algo no entendía, pero no comprendía qué era. El maestro lo miró con compasión, lo llevó a un costado y lo hizo recolectar leñas para encender fuego.
Una vez que la fogata estuvo prendida, el maestro miró a Sohan y le dijo: la motivación es una energía como el fuego de esta fogata. Es la energía que dirige nuestras conductas. Con estas leñas que has colocado, la fogata puede arder toda la noche. Luego el maestro sacó una botella con alcohol y la vertió en la fogata, haciendo crecer las llamas sustancialmente. Sohan, que estaba muy de cerca del fuego, salió asustado, lejos de la fogata. No entendía qué quería enseñarle al maestro, y él siguió diciendo: para tener más energía puedes echarle alcohol. Desde ahora así las llamas van a crecer. Pero poco a poco, con el tiempo, van a consumir la leña interna. En poco tiempo, para mantener el fuego, solo podrás hacerlo quemando alcohol, porque el combustible de la leña se habrá hecho cenizas. Sohan miraba al maestro con una expresión de duda y seguía sin entender. El maestro siguió: eso fue lo que te pasó, Sohan. Al comienzo, tu energía para hacer karate ardía con tu propia leña. Disfrutabas la actividad, te sentías hábil, sentías que expresabas tu libertad al ser una discípula. Tú elegías. Luego vine yo y les puse alcohol a tu fogata desde afuera. El ganar el galardón, sin duda, tus llamas ardieron más fuerte y te motivaste mucho para entrenar y aprender nuevas técnicas para ganar. Pero a poco estas llamas fueron consumiendo tu leña interior, haciendo cenizas tus motivaciones iniciales. Ahora tus llamas de motivación solo existen porque yo echo alcohol todos los meses a tu fogata con la competencia. Antes eras libre, tú decidías cuánto practicar y gozabas el deporte. Ahora estás totalmente controlado por mí, por la competencia, y has perdido la motivación que te daba actividades en sí misma. Tras una pausa, el maestro continuó: solían hace meses, me preguntaste qué hacía yo para motivarlos tanto. Lo que no te dabas cuenta es que eras tú quien realmente se motivaba a sí mismo haciendo un deporte en el que eras bueno, que amabas y que probablemente ahora te gusta menos, o quizá hasta te dejó de gustar. Pero no te preocupes, el concurso era solo una lección que quería darles a todos. Ya se acabaron las competencias y tú, con las condiciones adecuadas, todavía puedes recuperar la pasión por el karate. El maestro de karate en esta historia realmente era un experto en motivación. Sabía cómo generar un entorno para que sus propios alumnos se motivaran a sí mismos. Comprendía los costos de promover una motivación extrínseca como el concurso, y entendía muy bien cómo este tipo de motivación afecta a la motivación intrínseca de sus alumnos. No se preocupe si no entiende bien estos términos, los iremos comentando a detalle en el libro. La motivación es un tema apasionante y muy estudiado científicamente. En el libro cubriremos las más importantes teorías de la motivación y principalmente cómo ponerlas en práctica. Para cambiar nuestras vidas hemos llamado al libro Motivación 360, porque hemos investigado a fondo el tema y hemos incluido teorías de motivación distintas pero complementarias, con estrategias concretas acerca de cómo ponerlas en práctica, cubriendo así las diversas perspectivas en 360 grados. Como todos mis libros, esta es una obra como así fuerte sustento científico, pero escrito de forma simple, con humor, caricaturas e historias que motivan y facilitan la comprensión. ¿Por qué el globo en la carátula? Para nosotros el globo representa al ser humano y el aire que contiene adentro, la motivación. El libro sugiere una serie de estrategias y teorías acerca de cómo lograr que el globo esté lleno de aire de motivación. Pero también sugiere en el capítulo de desmotivadores cómo parchar el globo cuando tiene un hueco para que el aire no se escape. Usaremos esta analogía al final del libro para resumir todo lo aprendido. Este es un libro dirigido a varios públicos. Este es otro motivo para titularlo Motivación 360 grados.
En primer lugar, está dirigido a aquellas personas que trabajan en empresas, a jefes que quieren generar un ambiente donde exista mayor motivación y hay empleados que quieren descubrir qué les falta para tener una mayor motivación en su trabajo. En segundo, busquen saber más sobre motivación, tanto a nivel personal como familiar. Por ejemplo, está orientado a padres de familia que desean ayudar a sus hijos a que se motiven más a sí mismos, padres que quieren aprender cómo ayudar a que sus hijos crezcan siendo personas autónomas. Una característica que consideramos importante para la vida también puede ser usada por profesores, entrenadores, coaches y por cualquier persona que quiera crear un ambiente favorable para que las personas se motiven. Pero no solo sirve para que las personas que creen contextos que motiven a otros, sino el libro también está dirigido a personas que quieren motivarse a sí mismas para alcanzar sus sueños. Las teorías de motivación se aplican tanto en la vida como en la empresa. Si bien el libro es una serie de ejercicios que requieren reflexión y aplicación en la práctica, al final dependerá de usted aplicar lo aprendido. Recuerde que uno solo aprende el 10% de lo que lee, pero si uno aplica de lo que lee, puede aprender hasta el 90% del contenido. Lo invitamos a que este no sea un libro más en su biblioteca que vaya acumulando polvo con el paso de los años. Lo invitamos a aplicar sus enseñanzas de forma inmediata para que el conocimiento sea realmente suyo. En mis consultorías a organizaciones trabajo con un grupo de asociados que me ayudan a desarrollar estas enseñanzas y técnicas. Pero este es el primer libro que escribo en conjunto y con una asociada mía, Lenia Matos. Lenia es una gran aporte para el libro, porque es una doctora en psicología que se ha dedicado a la investigación y enseñanza de las teorías de motivación. Pero además, porque es una divertida persona con mucho sentido del humor que me complementa totalmente. El libro empieza con una introducción al concepto de motivación y muestra indicadores concretos de por qué es conveniente estar motivado tanto en la empresa como en la vida. Luego sigue con la diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca que mencionamos en la historia de Sohan. Posteriormente, continúa con lo que significa el funcionamiento controlado versus el autónomo. Este es un capítulo vital para padres, jefes, profesores y coaches, pues la enseñanza a crear ambientes que fomenten el funcionamiento autónomo. Más adelante, el libro profundiza en los 6 motivadores intrínsecos, aquellos que se generen durante la actividad en sí misma y que es importante tener más en cuenta. Luego profundizamos en los motivadores extrínsecos, tales como los premios y los reconocimientos, que son los más usados por las personas y los padres, que pueden tener efectos adversos, que es necesario conocer posteriormente. El libro toca un tema muy importante que no tiene que ver con la motivación, pero sí con la desmotivación. Usted puede leer estas páginas de forma continua si desea tener un barrido de 360 grados de las estrategias de la motivación y de cómo aplicarlas. Sin embargo, también lo puede leer saltando capítulos y concentrándose en aquellos que más le interesen. Si bien el libro tiene una secuencia, los capítulos, los artículos pueden ser leídos de manera independiente, de acuerdo con el tema en el que usted esté especialmente interesado. Hasta aquí hemos mencionado qué temas influyen en la motivación, pero aún no definimos el término. La motivación se refiere a aquello que da energía y dirección a nuestros comportamientos. Como podemos ver en la primera imagen, se ve a un lobo haciendo corretear a una persona. ¿Alguien duda de que el cavernícola en la caricatura esté motivado para correr? Sí lo está, pero impulsado por el miedo. Siente una energía negativa que lo ayuda a intentar salvarse de la bestia. De la misma forma que nos motivamos por el miedo, también nos motivamos por la culpa o por la rabia, entre otras emociones desagradables. En el libro vamos a considerar la motivación como la energía que dirige el comportamiento, ya sea agradable o desagradable, hablando en términos motivaciones, a aproximarnos a metas y resultados deseados o a alejarnos de situaciones que queremos evitar. El primo desconocido.
Hace poco estaba en mi casa cuando recibí la llamada de una persona desconocida que me empezó a hablar en inglés. Me contó que estaba en Lima y que es mi primo, por el lado Kaliskowski, el apellido de mi madre. Me llamó mucho la atención y acordamos vernos en su hotel. Cuando fui a buscarlo, me encontré con un hombre de 1,93 metros de altura, de unos 40 años, que se notaba que había estado desarrollando sus músculos en el gimnasio. Me dijo que se llamaba Sasha Royce y que era un actor de Hollywood. La verdad es que no recordaba haberlo visto en una película en particular, pero el solo hecho de saber que tenía un primo actor de Hollywood me parecía muy peculiar. Empezamos a contar nuestras vidas y resultó que mi primo era una persona bastante profunda, inteligente y reflexiva. Me contó que sí, adoraba a su padre. Él había sido una persona muy controlada y que le hizo la guerra cuando quiso estudiar actuación al que le apasionaba la actuación por su padre que quería estudiar una carrera más tradicional con ingresos asegurados. Cuando terminó la escuela viajó a Hollywood y empezó a conseguir pequeños trabajos. Es muy difícil ser exitoso en esta industria. Tuvo que pasar momentos duros en los que tenía trabajo ni dinero, pero con mucho esfuerzo fue haciéndolos y conociendo papeles más importantes. Actuó en una serie más popular en Estados Unidos, titulada Caprica, y luego consiguió un rol protagónico en la serie Grimm, que es muy popular en Estados Unidos y que hoy en día se sigue produciendo. La motivación de mi primo estaba relacionada con tener la posibilidad de ejercer su autonomía y decidir por su propio destino, aunque su padre intentara impedirlo. Además, había encontrado su talento y se sentía competente cuando actuaba. Como me dijo él mismo, a mí me pagan, pero yo no tengo un trabajo, me pagan por divertirme. Si lo relacionamos con la historia de Sohan, la motivación de mi primo estaba en su propia leña, no en el alcohol. En este caso sería el dinero y la fama. ¿Qué tan motivada está la gente? La motivación tiene una relación con los resultados. La motivación es como el nivel de temperatura del aire de un globo aerostático. Algunos motivados tienen el aire caliente y vuelan por los horizontes. Otros con el aire frío están paralizados en el piso esperando que alguien los arrastre. Antes de seguir leyendo, haga una pausa y responda a la siguiente pregunta. Del 100% de los empleados de Latinoamérica, ¿qué porcentaje cree que se encuentra motivado? Según un estudio realizado por la empresa encuestadora, en 147 países y en diferentes categorías laborales, solo el 13% de las personas que trabajan están motivados. El 63% está desmotivado y el 24% está activamente desmotivado. Esto se muestra en la ilustración 2. El 13% personas motivadas, 63% personas desmotivadas y personas activamente desmotivadas. Quizá se esté preguntando qué significa el término activamente desmotivados. Están activamente desmotivados aquellas personas que no solo están desmotivadas, sino que además esparcen su descontento y negatividad de toda la empresa, evitando que otros se motiven. El estudio es sorprendente porque muestra que el 87% de las personas vive desmotivado en su trabajo, una situación que preocupa. Activamente desmotivado. La falta de motivación es un gran problema. También en el colegio, cerca del 40% de estudiantes de secundaria manifiesta sentirse totalmente desmotivado para estudiar. Los estudiantes aburridos, poco atentos y que se esfuerzan poco se benefician menos de un mejor currículo o de una mejor enseñanza. Otro problema es la deserción escolar. Muchos alumnos no culminan sus estudios de educación secundaria. Si bien algunos dejan los estudios por problemas académicos, la mayoría piensa que pudo haberse graduado, es decir, que sus dificultades pudieron superarse. En un estudio realizado en Estados Unidos, casi la mitad de la muestra de estudiantes, 47%, se refiere que la principal razón para dejar de estudiar fue que las clases no eran interesantes ni lo suficientes motivados y dijeron sentirse aburridos. 7 de los 10 de cada 10%
dijeron no sentirse motivados ni inspirados para esforzarse en los estudios. Lo interesante es que 70% de los evaluados pensaba que se habrían podido graduar si es que lo hubiera intentado. Si es que lo hubiera Si es que hubiera estado motivado para hacerlo intuitivamente, la mayoría de las personas creen que hay una relación entre motivación y resultados, pero hay un escépticos que necesitan ver para creer. La información que se mostrará a continuación es para este segundo grupo, para aquellos que desean ver estudios científicos que muestran evidencias del impacto de la motivación y resultados concretos. La empresa Gallup hizo un estudio con 152 empresas en 44 industrias y 26 países y comparó el 25% superior de las empresas con trabajadores más motivados. Con respecto al 25% de las empresas con trabajadores menos motivados, Gallup quería evaluar si había indicadores concretos de resultados revelantes una diferencia entre ambos grupos, y en la ilustración 6 se muestran los resultados. El 25% de las empresas con trabajadores más motivados producían 41% menos ítems defectuosos, reportaban 48% menos incidentes relacionados con la seguridad, tenían 37% menos autésimos, 25% menos de rotación, 28% menos de merma de aquellas empresas ubicadas en el 25% inferior con respecto a la motivación de sus trabajadores. El 25% de las empresas con trabajadores más motivados tenían 21% más de productividad y un 10% más de buen servicio al cliente y un 22% más de rentabilidad que las empresas que se encontraban en el grupo de 25% menos motivadas. En conclusión, existe desmotivación tanto en las personas que trabajan en las empresas como en los alumnos que asisten al colegio, ambas actividades a las que les dedicamos muchos años de nuestras vidas. Fomentar un entorno motivador y sentirnos motivados no es un tema relacionado con el dinero, sino con el deseo de querer hacerlo, de tomarse en serio esta tarea. Para aquellos que estén decididos en cambiar el escenario actual de desmotivación, este libro les brindará una serie de herramientas útiles para poder lograrlo. Una metáfora de motivación. Las metáforas tienen la habilidad de graduar una gran cantidad de conocimiento en un pequeñísimo espacio en nuestra mente. A continuación, algunas respuestas posibles. ¿Por qué su trabajo no está alineado con sus talentos? Competencia. Al costado de cada explicación, entre paréntesis, aparece el concepto al que estaría relacionada la causa de la falta de motivación. A lo largo del libro explicaremos a detalle cada uno de esos conceptos mencionados entre paréntesis. Como puede ver, en el tema de motivación es complejo y hay muchas teorías o conceptos que lo explican. Para simplificar y poder recordar mejor al ver al ser humano como si fuera un automóvil híbrido, ver ilustración. Como hemos mencionado, la motivación es la energía que dirige nuestras conductas y veremos las diferentes formas de energía que lo ponen en movimiento, pero esta energía puede ser diferente. Tipos tales como se muestra en la ilustración 8. Como podemos ver en la ilustración 8, se encuentra un carro, motivadores intrínsecos, autonomía, sentido de competencia, novedad, aprendizaje, relación con pertenencia y trascendencia. Vamos a considerar las baterías del auto como motivadores intrínsecos, es decir, motivadores que se dan mientras se realiza la actividad. En la ilustración se muestran los 6 motivadores intrínsecos que mencionaron en el libro. Por ejemplo, uno de ellos es la autonomía, cuando una persona puede elegir la actividad que hace y cómo la hace, se motiva haciendo la actividad en sí misma, se siente libre, siente que es el dueño de su destino, siente que lo que hace, que él siente que es importante, es decir, recarga sus baterías internas y permite al auto movilizarse. Pero también existe otro tipo de combustible que mueve el auto. La gasolina. En esta metáfora, la gasolina son los motivadores extrínsecos, los cuales son ajenos a la actividad en sí misma y se dan usualmente como resultado de ella. Puede ser premios, bonos, calificaciones, entre otros. Nadie duda de que muevan el auto, pero como veremos más adelante, pueden tener algunos costos escondidos. Por ejemplo,
Puedo estar motivado intrínsecamente por la autonomía y tener además el incentivo extrínseco de un bono, pero si mi jefe me trata con inequidad o injusticia, voy a sentir que algo no está ni en el auto ni en la energía. Me impiden avanzar y estas son las llantas bajas con las cuales me resulta difícil moverme. Por otro lado, existen otras fuerzas que pueden mover el auto, tales como la gravedad. Como muestra la ilustración 10, es decir, el ser humano puede ser motivado por otros elementos que no encajan en las teorías anteriores. Por ejemplo, puede motivarse por una meta agresiva que lograr o puede motivarse porque se siente muy autoeficaz en una actividad. Si hay un viento muy fuerte, el auto se puede mover por la fuerza del viento. Aquí encaja la teoría de los estados emocionales. Las personas se pueden motivar en el corto plazo si logramos contagiarles algún estado emocional. Todos hemos visto a los entrenadores de equipos de diversos deportes dar un discurso antes de salir de la cancha, un discurso que pretende contagiar un estado emocional positivo o optimismo de inspiración. Se trata de un estado emocional que ayuda a los jugadores a dar todo de sí mismos durante el tiempo que dura el partido. Es una estrategia de motivación a corto plazo que se utiliza para lograr la motivación de las personas, pero lamentablemente no perdura en el largo plazo. David, el motivador. Cuando voy a dictar conferencias a otras regiones o provincias del Perú, los entrevistadores de las radios locales me presentan diciendo algo así: aquí tenemos al gran motivador internacional, David Frischman. Después de que termina una larga y pomposa presentación que me hace sentir incómodo, lo primero que le respondo al entrevistador es que cómo me considero un motivador. Le explico que si bien mis conferencias motivan, no es este mi objetivo principal. Mi objetivo es que las personas aprendan, que se lleven estrategias concretas para mejorar. Así, cuando asisten a mis talleres, les pido que apliquen los conocimientos a través de dinámicas para que tengan mayor retención. ¿De qué sirve solo contagiar un estado emocional positivo en una conferencia de mejora personal si a las 2 horas el efecto se termina y el participante no se lleva herramientas concretas para cambiar? Lo mismo ocurre con este libro. Si bien esperamos que sea inspirador para los lectores, también ofrecemos muchos ejercicios y estrategias concretas para que empiecen a aplicar en sus vidas y trabajo cuanto antes.